esta legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al Foro de la Salud Visual como condición necesaria para garantizar los derechos de la niñez a la educación y la salud, convocado por la Comisión de la Niñez, de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Encabezan este evento la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. El maestro Francisco Moreno Torres, secretario técnico de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. El licenciado Cristian García, presidente del Colegio Nacional de Optometristas. La maestra Gabriela Lozano, de la Fundación One Sight Exilor Lux Óptica. Para iniciar este evento, escucharemos el mensaje de la diputada Elizabeth Martínez Álvarez. Por favor, presidenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Sí, ¿verdad? Sí, nos escuchamos bien, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. En esta mañana tan fría, ¿verdad? Qué gusto tenerlos a todos ustedes aquí en un tema tan primordial y tan importante. Con su permiso, inicio mi participación agradeciendo por este foro al Colegio Mexicano de Optometría Pediátrica, a la doctora Vanessa Bosch, quien es miembro del Colegio Mexicano de Errores Refractivos de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica, además de ser titular de Oftalmología del Instituto Nacional de Pediatría. De igual forma, extiendo un especial reconocimiento a la Fundación One Sight Excelsior Luxótica por su invaluable colaboración. Ahorita veníamos estudiando cómo se pronunciaba la palabra. Por su invaluable colaboración y participación aquí con nosotros. Sean bienvenidos. También le doy la bienvenida a las y los especialistas que hoy nos acompañan y al equipo técnico de la comisión por la organización de este encuentro que forma parte de la agenda permanente de trabajo con organizaciones de la sociedad civil que se han acercado con nosotros en la comisión. Agradezco la presencia de un gran compañero, un gran conocedor de la medicina mexicana, quien además es mi compañero de bancada, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Gracias por acompañarnos, doctor. También saludo con aprecio a mis compañeros. También reconozco a mis compañeros y compañeras diputados de diversos grupos parlamentarios a quienes forman parte de esta comisión como secretarias y secretarios. Hoy nos convoca un tema que, aunque puede parecer técnico o clínico, es una realidad profundamente humana y educativa. La salud visual de todas y todos los mexicanos, en especial la salud visual en infantes y adolescentes. Cuando hablamos del derecho de niñas, niños y adolescentes a la educación, solemos pensar en aulas, maestros o materiales, pero pocas veces pensamos en algo tan esencial como ver bien para poder aprender bien. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca del 80% de lo que una niña o un niño aprende en sus primeros años llega a través de la vista. Un problema visual no detectado a tiempo puede convertirse en un obstáculo silencioso que limita su desarrollo académico, su autoestima y sus oportunidades futuras. Por eso, garantizar la salud visual no es un tema de lujo ni de asistencia, es una obligación del Estado, vinculada directamente al artículo 3 constitucional que consagra el derecho a la educación y al principio del interés superior de la niñez que rige en nuestra legislación. La Comisión de Derechos de Niñez y Adolescencia ha trabajado de manera constante para visibilizar los temas que impactan el bienestar integral de la infancia.
Hoy reafirmamos nuestro compromiso para que la salud visual sea parte de una política pública transversal vinculada con la educación, la salud y la igualdad de oportunidades. Celebro la presencia de especialistas de instituciones tan relevantes como la Secretaría de Educación Pública, la Organización Mundial de la Salud y la Fundación One Sight Excelsior Luxottica. Su trabajo demuestra que la colaboración entre sociedad civil, academia y poder legislativo sí puede transformar vidas. Imaginemos el impacto que tendría implementar un tamiz visual universal en las escuelas públicas, acompañado de mecanismos de referencia y atención temprana. Cada instante entregado, cada diagnóstico oportuno, cada puerta que se abre hacia el aprendizaje, la inclusión y el futuro. Hoy debemos reconocer que la desigualdad también se refleja en la vista. En comunidades rurales o marginadas, un error refractivo no detectado puede condenar a una niña o un niño al rezago educativo, simplemente porque nadie supo que no veía bien. Por ello, hago un llamado a las instituciones del Estado mexicano y a los gobiernos locales y los legisladores aquí presentes para que impulsemos una estrategia nacional de salud visual infantil articulada con el sistema educativo y con los programas del bienestar social. Una sociedad que ve con claridad su presente puede construir su esperanza en el futuro. Garantizar la salud visual es garantizar la equidad, es mirar con los ojos de la niñez en un país donde aprender, soñar y crecer sea un derecho para todas y todos. En los próximos días estaremos presentando una iniciativa para que la salud visual sea una de las prioridades en la agenda legislativa nacional, a la cual están todas y todos invitados a participar. En la reciente discusión del presupuesto 2026, presenté una propuesta para destinar más recursos a la formación de médicos pediatras y especialistas pediátricos, y no pienso ceder ni un paso en esta misión. Amigas y amigos, no dejemos de ver por la salud de todas y todos en nuestro país. La ceguera es una de las discapacidades que deberían de dolernos como nación, pues en muchos casos con prevención podrían evitarse. Y para quienes lamentablemente han perdido la vista, debemos luchar por mejores condiciones de vida para ellos, por la formación de más profesores que apoyen a las y los estudiantes con discapacidad visual y por un Estado mexicano más humano que reconozca que en cada persona la posibilidad de una vida plena y digna. La dignidad humana es el punto de partida y el destino de toda política pública. Trabajar por la salud visual es también trabajar por el bien común, por esa suma de acciones solidarias que hacen de un México un país más justo, más sensible y más cercano a su gente. Porque cuando un niño puede ver con claridad, también puede imaginar. Y cuando un país defiende el derecho a ver, también aprende a mirar con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Damos la bienvenida a la diputada Nayeli Alren Fernández Cruz. Bienvenida, diputada. A continuación, escucharemos el mensaje del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Por favor, diputado. Muchas gracias. Con la venia de la presidenta, querida Nayeli, bienvenida. Hace un año mi madre nos dejó y ya está en el mejor sitio. Y hoy ver para crecer me ilumina un poco porque todos recordamos una primera imagen que nos marcó, el rostro de una mamá. El brillo del sol en la ventana o el color de un juguete. Pero hay algo que a veces olvidamos. Ver no es solo abrir los ojos. Ver es un aprendizaje del cerebro que comienza al nacer y florece en los primeros años de vida. En la infancia, cada rayo de luz es una lección, cada contorno nítido es una conexión nueva entre neuronas. La visión es literalmente la arquitectura cerebral. Durante los primeros años, los ojos y el cerebro negocian un idioma común. Aprenden a alinear, a enfocar, a trabajar en equipo. Cuando ese diálogo es claro, el mundo se vuelve legible, seguro, estimulante. Pero cuando la imagen llega borrosa o desalineada, el cerebro hace algo drástico. Apaga lo que no entiende. A eso le llamamos ambliopía, y no es una etiqueta. Es una oportunidad perdida si no actuamos a tiempo. Hablemos con claridad.
Muchos niños y niños viven con ametropía, miopía, hipermetropía, astigmatismo sin saberlo. No ven mal porque sí, ven mal porque su sistema visual necesita ayuda. Y mientras ese difuso luego lo revisamos se alarga, la ventana de la plasticidad cerebral, ese periodo dorado en el que el cerebro aprende a ver con mayor facilidad, se va cerrando. Cada día sin corrección es un día que no vuelve. Por eso, este no es un discurso técnico, como decía bien Elizabeth, es un llamado a la acción. Primero a las familias. Nadie conoce menor a una niña o un niño que quienes lo acompañan en casa, con excepción de cuando están en una incubadora y pueden tener una retinopatía del prematuro. Si su hijo se acerca mucho a la pantalla o al cuaderno, si encierra los ojos para enfocar, para ser estenopeico, si le duele la cabeza al final del día, si se tropieza con frecuencia, si se ladea la cabeza para mirar, si evita actividades que requieren precisión o si las fotos, uno de los reflejos de las pupilas se ve blanco o diferente, no esperen, puede ser una catarata de la infancia. Revisar a tiempo es un acto de amor y la detección oportuna cambia destinos. Segundo, a las y a los profesores. La escuela es el primer laboratorio donde la visión se pone a prueba. Un niño que copia lento, no que copia porque eso se hace en otros lugares, que pierde el renglón, que se distrae, que no entiende, quizás simplemente no ve nítido. Un lugar estratégico en el salón, una observación atenta y una derivación temprana pueden abrir a una vida académica completamente distinta. Enseñar también es mirar con los ojos del otro. Tercero, a las y a los profesionales de la salud. La ruta es clara. Tamizaje temprano del reflejo rojo al nacer. Una primera revisión del desarrollo visual en el primer año, evaluación de la agudeza visual y alineación en preescolar, idealmente a los 3 o 4 años, y después, en la entrada a la primaria, con seguimiento periódico. Cuando hay hallazgos, corregir sin demora. Lentes adecuados, oclusión para tratar ambliopía cuando esté indicada, terapias ortoptóticas y, en casos seleccionados, manejo quirúrgico. No hay sustituto para la oportunidad. La ambliopía es tratable, pero no paciente. Cuarto, a la comunidad y a quienes toman decisiones. La nitidez no puede depender del código postal. Un par de lentes bien adaptados puede ser la diferencia para rezagarse o despegar. No es un lujo, es política pública inteligente. Propongo una ruta sencilla y potente, Presidenta, querida amiga. Tamiz universal en preescolar y primaria, con protocolos claros de referencia y contrarreferencia. Y si va a haber expediente único, que quede claro que forme parte de la cartilla del niño. Segundo, jornadas anuales de detección y entrega de lentes con registro nominal por escuela y seguimiento, y el apoyo de los optometristas es clave. No hay oftalmólogos suficientes. Alianzas locales entre educación, salud, colegios de optometría y oftalmología para capacitar, estandarizar y auditar. Cuarto, guías breves para familias y docentes, señales de alerta, cuidados en el uso de pantallas, hábitos saludables. Y por último, un sistema de datos que se permita saber a quién ya se corrigió, quién necesita reposición y quién requiere atención especializada, no como dádiva, sino como política pública central. La lucha contra las ametropías en la infancia no se gana solo en el consultorio, se gana en la orquestación, nado sincronizado, casa, escuela, salud, comunidad. Y se gana con mensajes simples, a tiempo, todos y con calidad. Quiero subrayar algo esencial. La corrección no es solo poner lentes, es acompañar, es asegurarnos que la niña o el niño use sus lentes, de que le queden bien, de que vuelva al control. Es explicar que el parche no es un castigo, sino un entrenamiento para que el cerebro aprenda a usar el ojo más débil. Es apoyar a las familias para sostener el tratamiento. Es entender que la autoestima también se mira. Un niño que ve mejor, se siente mejor y se sabe capaz. Y sí, también debemos mirar el entorno. La infancia de hoy vive rodeada de pantallas, igual que la presidenta y yo traemos pantalla. Ella más grandota dice que porque ve peor y yo más chiquita porque dice que veo mejor. A mis 70 años es más complejo que yo vea mejor que ella, pero vamos a entenderle que sí sea. La infancia de hoy vive rodeada de pantallas, a veces con pocos espacios al aire libre. La evidencia es clara en un mensaje práctico. La luz natural, el juego al exterior y los descansos visuales son aliados. No se trata de demonizar la tecnología, sino de domesticarla. Del equilibrio también se aprende. Permítanme una imagen. Una niña entra a primer grado,
Las letras del pizarrón son montañas difusas, las caras de sus compañeros acuarelas. No levanta la mano, no porque no quiera participar, sino porque teme equivocarse. Un día, en una jornada de salud escolar, alguien se sienta frente a ella con una cartilla y una mirada amable. Minuto después hay un diagnóstico y una mirada a una prescripción. Un poco tiempo más tarde, lentes que se posan en su nariz. El mundo se enfoca, las letras se vuelven palabras, las palabras historias y las historias sueños. A veces la diferencia entre la timidez y el liderazgo cabe en dos cristales bien hechos. Como una corrección. Como sociedad debemos elegir: o normalizamos que miles de niñas y niños vivan con un mundo desenfocado, o hacemos que la nitidez una causa común. Yo elijo la causa. Elijo creer que podemos convertir el no veo en ya puedo, que podemos pasar de la queja a la campaña, del parche improvisado al protocolo, de las buenas intenciones a resultados medibles, con censo nominal. A las madres y padres, ustedes son los primeros especialistas en sus hijas y hijos. Si algo no les cuadra, confíen en su intuición y busquen una evaluación. A las y los maestros, su mirada puede ser el primer diagnóstico. A las autoridades y a este Congreso, cada peso invertido en detección y corrección oportuna ahorra costos educativos, sociales y de salud en el futuro, para que alguien sepa leer y escribir, si no, corren el riesgo de ser diputados. Y sobre todo, le devuelve a una niña o a un niño algo que no tiene precio: la posibilidad de ver su propio potencial. La infancia no espera, la plasticidad cerebral no espera, el aprendizaje, como dijo claramente la presidenta Elizabeth, no espera. No esperemos nosotros, hagamos del enfoque una política, del ente una herramienta de equidad, del parche un símbolo de perseverancia. Que cada niña y niño pueda mirar su mundo con la nitidez que merece. Que la visión deje de ser barrera y se convierta en puente. Un puente hacia la lectura, el juego, la ciencia, el arte, la amistad. Un puente hacia un futuro que por fin se vea claro en asociación con los grupos de la sociedad civil. Elizabeth, felicidades por esos puentes que estás tejiendo. Porque bien, claramente es un derecho de todos nosotros ver bien y defenderlo también. Es la forma más luminosa de decirle a nuestra infancia: te vemos y al verte creces. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Héctor Jaime. Escucharemos ahora el mensaje de la maestra Gabriela Lozano. Por favor, maestra. Hola, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por permitirnos tener este foro, por permitirnos llegar a las personas que son tomadoras de decisiones, guías y quienes nos permiten cambiar el futuro de la niñez de nuestro país. En nombre de OneSide, agradezco mucho a todas y todos los profesionales de la salud que nos acompañan acá, sobre todo los de salud visual, la doctora Bosch. Acá tenemos pues muchos doctores diputados y Cristian representando al gremio de optometría. La salud visual es muy importante. En México tenemos 60 millones de personas que no ven bien. Esto es 60 de casi 130 millones de habitantes. 33 millones de estas personas no están corregidos, además de que 57 millones de personas no podrían pagar los lentes porque están en pobreza o pobreza extrema. Pero si nos vamos a hablar de niños, tenemos 25 millones de niños que asisten a educación básica. Si hablamos de toda la edad escolar, que nos vamos desde 0 a 23 años, 61 millones de personas. De estas, más de 25 millones no ven bien, necesitan lentes, pero más de 10 millones no han sido corregidos. 10 millones de niños. El 8% no puede pagar los lentes por su nivel socioeconómico y la mayoría nunca han tenido una revisión visual profesional. Si esto lo agregamos a lo que estaba mencionando la diputada, el 80% del aprendizaje es visual. En la escuela vamos a estar leyendo, viendo pizarrones, viendo películas, viendo las caras de las personas para poder aprender la parte de desarrollo sociocognitivo y el atender a tiempo a las personas puede reducir el abandono escolar al 44%. Esto es muchísimo impacto nada más por unos lentes y esto es solo un cambio en general en las estadísticas, estos solo son números. Pero si vemos muchas cosas más, es un niño que no es detectado a tiempo, se lleva etiquetas de es distraído, es flojo, es problemático,
Incluso puede ser mal diagnosticado con trastornos de déficit de atención o algunos otros trastornos y ser medicado cuando lo que necesitaba eran lentes. Es muy importante empezar a educar a la población para que padres, madres, cuidadores, docentes y personal de salud sepa detectar a tiempo cuando un niño tiene un problema. Terminando el foro podemos ver algunas herramientas que podemos utilizar para una detección temprana, pero también, como mencionaba el diputado Héctor Jaime, el entrecerrar los ojos, ladear la cabeza, son cosas que si sensibilizamos a la población, los mismos padres, madres y cuidadores pueden saber que un niño, una niña, un adolescente necesita ser diagnosticado. Esto también va a equidad y derechos. No podemos tener un aprendizaje igual si tenemos una persona con privilegio que puede pagar sus lentes, que puede tener acceso a salud visual de calidad, con una persona que probablemente no tiene las herramientas, desde una cartilla visual que tiene letras para un iletrado o para alguien que su idioma no es el español, como podría ser una lengua indígena, poblaciones rurales donde no hay acceso a salud visual de buena calidad, anteojos de precios exorbitantes que son difíciles de pagar para poblaciones vulnerables y otras tantas cosas que tenemos que empezar a abordar. Es un privilegio poder estar aquí justamente con los legisladores y las legisladoras que están trabajando para una agenda de inclusión de salud visual, no solamente de lentes, sino detección de catarata y de otras patologías. Muchas gracias y con esto voy a entrar a la primera mesa de trabajo. Muchas gracias, maestra. La siguiente intervención está a cargo de Cristian García. Por favor. Muy buenos días a todos. Quiero felicitar a la diputada Elizabeth por este evento. Gracias también a Gaby de OneSight, a nuestros queridos amigos oftalmólogos y por supuesto a mis queridísimos colegas optometristas que hoy nos acompañan. Para nosotros la optometría representa el primer nivel de atención. Quisiera mostrarles este video antes de iniciar. Este video necesita 195 vistas de los 195 líderes mundiales. Tienen el poder para cambiar las vidas de millones de niños y niñas. En estos momentos hay 450 millones de niños y niñas con mala visión. Para el año 2050 este número está previsto para incrementar a 500 millones. Sin un cuidado adecuado de los ojos, no podemos ver el pizarrón en la escuela, no podemos leer nuestros libros, ni siquiera podemos cruzar la calle de manera segura. Cada día, la mala visión limita el potencial de millones de niños y niñas. Una de las soluciones es muy sencilla. Ha estado aquí por más de 700 años. Anteojos. Si tuviéramos anteojos en todas nuestras clases, todos en mi generación podrían convertirse en lo que soñaran, en los próximos científicos, líderes o innovadores. Si todos los 195 líderes mundiales tuvieran una mejor visión sobre la visión, millones de niños y niñas verían claramente. ¿Está claro esto? Sí, está claro, ¿verdad? Muy bien. Le damos a la siguiente, por favor. Gracias. Quiero definir obviamente la optometría como lo define el Consejo Mundial de Optometría y su participación en la salud pública dentro del primer nivel, en donde somos los protagonistas de la detección primaria para los problemas de refracción y las patologías en primer nivel. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestras áreas está justamente la pediatría, que es de lo que estamos hablando en este momento. Siguiente, por favor. Hoy México tiene un grave problema de salud pública, que justamente es el tema de la discapacidad visual, y dentro de estos enfocamos aún con lentes la mayor parte, y dentro de estos precisamente la salud visual infantil. Siguiente, por favor. Obviamente, al representar el tema de discapacidad, en tercer nivel encontramos todos los problemas congénitos de la visión y en estos están incluidos los problemas de refracción. Siguiente, por favor.
Estos problemas, hay dos en específico y me dio mucho gusto escuchar al diputado hablar justamente, estamos aquí la doctora Vanessa y yo extasiados de alegría de escuchar a un legislador hablando de tantas cuestiones que hemos venido hablando por años, ¿verdad, doctora? Y estábamos felices y justamente retomando eso, hablamos de los errores refractivos que representan prácticamente más del 70% de los casos en el caso de pediatría y dentro de ellos la ambliopía o el ojo vago. Dentro de esto precisamente tenemos áreas de importancia que se tocarán más adelante como la miopía infantil, pero justo el día de ayer también celebrábamos a nivel mundial el queratocono, que es un problema de diagnóstico tardío y que a través del diagnóstico profesional y oportuno y de los tratamientos ópticos de alta tecnología podemos cambiar las vidas de los adolescentes que padecen esta enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, y hay que recordar que más del 60% de las enfermedades que producen baja visión y discapacidad visual, en el caso de pediatría, se pueden diagnosticar y tratar y prevenir desde el primer mes de vida con un adecuado tamizaje visual. Siguiente. Quiero mencionar lo que dicen algunas de nuestras leyes o reglamentos actuales en nuestro país, hablando del Seguro Social, en donde recomienda las diferentes etapas de atención visual pediátrica y en este caso la que nos atañe sería que el niño de 1 a 4 años debe de recibir consultas cada 6 meses. Pues es un sueño guajiro, diríamos como mexicanos, pero que ya está ahí. Ahora necesitamos sumarnos y poner manos a la obra para poder llegar a estos objetivos. Siguiente, por favor. También desde el 2013 tenemos una norma mexicana, la norma mexicana de la Secretaría de Salud, la 009, donde exige precisamente realizar por lo menos exámenes de agudeza visual a los niños. Y aquí voy a hacer justo un paréntesis muy importante. Actualmente existe el programa de la Secretaría de Educación que se llama Vive Saludable, Vive Feliz, donde la iniciativa es fabulosa, sin embargo los mecanismos adecuados no se han llevado a cabo, sobre todo en el proceso de la agudeza visual. Es importante determinar que la agudeza visual pareciera súper sencillo, lo es a lo mejor con herramientas, pero si no está bien realizada podemos dejar un mundo de información. La agudeza visual como tal nos va a dar un mundo tan importante para hacer verdaderamente lo que estamos aquí en este foro, un tamizaje inicial para detectar oportunamente. Siguiente, por favor. Bueno, y dentro de esto lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Oftalmología es que quien debe de estar involucrado en todos estos procesos, además del oftalmólogo, pediatros, médicos familiares y el profesional de la salud debidamente capacitado. Y después del oftalmólogo, los especialistas en salud visual, pues obviamente es el licenciado en optometría, quien tiene esta formación clínica, técnica, para poder apoyar. Bien lo dijo el diputado Héctor, no hay suficientes oftalmólogos en México que puedan atender, ni siquiera optometristas, exacto, doctora. Entonces deberíamos estar en un nivel multidisciplinario entre el técnico en refracción, el licenciado en optometría y por supuesto el médico oftalmólogo para llegar a este proceso. Siguiente, por favor. Y bueno, siguiente, por favor. Nosotros a través de ANFECO y a través del Consejo Mexicano de Optometría Pediátrica proponemos obviamente 4 niveles de atención, desde el nivel de atención básica en el primer mes de nacido, que es el tamiz visual neonatal, el tamiz ocular pediátrico de los 2 a los 6 meses, el tamiz ocular infantil entre los 6 y los 3 años y el escolar, que es el que estamos implementando mucho a través de este programa a partir de los 3 años. Siguiente, por favor. Prácticamente proponemos un programa de 5 puntos básicos que no nos lleven a un nivel de tanta especialidad, sino que desde los niveles básicos podamos trabajar en conjunto para hacer estas detecciones oportunas y derivaciones oportunas. Vamos a explicarla rápidamente, la que sigue, por favor.
Pues la primera obviamente es la agudeza visual. Bueno, y aquí hay un error muy importante que tenemos que corregir dentro del programa Vive Saludable, Vive Feliz, en donde las tomas de las agudezas visuales están hechas con optotipos que no son los adecuados y que no están adaptados precisamente a las diferentes etapas. Nosotros a través de estos optotipos que les estamos mostrando, que son optotipos que tienen un diseño científico y que nos van a aportar precisamente la información necesaria para determinar, pero sobre todo determinar si esta agudeza visual tenga que ser monocular para determinar cada una de los problemas. Lo mencionó claro el doctor Héctor, la ambliopía. Yo les platicaba hace ratito a Gaby que mi diagnóstico refractivo fue prácticamente hasta mi primer grado de universidad, porque uno de mis ojos está al 100%, lo que podemos decir 20-20. Pero el otro tiene una disminución visual, lo cual pues aparentemente no había problema. Sin embargo, cuando entré a la parte universitaria, a la exigencia de la lectura, ahí, como decía uno de mis maestros de la universidad, empecé a parir chayotes. O sea, empecé a ver un proceso de estrés porque mal diagnosticado decir, pues tienes déficit de atención u otra cosa, y resulta que el problema total era porque mi visión binocular pues no era la adecuada. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí algo que debe de ser fundamental en pediatría es la toma de agudeza visual cercana. Y ese es un grave problema que tenemos ahorita, porque con este programa que se está llevando a cabo en las primarias, no se está tomando la agudeza visual cercana. Esto quiere decir que todos los astigmatismos no se están detectando. Las hipermetropías medias o bajitas no se están detectando. Entonces es muy importante implementar. Además, consideremos, creo que esa imagen del centro de esta niña llorando es muy representativa actualmente porque todos los niños tienen una alta actividad en dispositivos electrónicos. Entonces, si no evaluamos la visión cercana en su agudeza visual, corremos el riesgo de dejar pasar graves problemas de refracción. Siguiente, por favor. Y bueno, la parte de la exploración externa, que puede ser desde la parte especializada que hacemos a través de equipo especializado como el biomicroscopio lámpara hendidura, pero no hay pretexto para no explorar a través de una lámpara de mano en la revisión. Con una simple lámpara de mano podemos detectar hasta problemas neurológicos de cómo se comporta la pupila de ese pequeñito y podemos determinar en ese momento procesos que nos van a ayudar también a determinar otro tipo de problemas y hacer una referencia oportuna. Siguiente, por favor. Y bueno, la estrella de esto es la refracción, por supuesto. La refracción que estamos proponiendo, obviamente lo ideal en este mundo perfecto tendría que ser una refracción a través de las técnicas que conocemos los optometristas y los oftalmólogos, pero hoy tenemos tecnología para hacer un tamizaje rápido, oportuno y poder ajustar. Casi todas las fotografías que les estoy poniendo son campañas pediátricas que hemos realizado a través de la Asociación Mexicana y del Colegio Mexicano de Optometría Pediátrica en diferentes lugares de nuestro país. Siguiente. Y algo muy importante que va a estar dentro del área pediátrica es la evaluación de los movimientos de los ojos. Uno de los factores que más tenemos pues es el estrabismo, por ende es importante que determinemos a través de pruebas sencillas de habilidades oculomotoras, es decir, cómo se mueven los ojos. Podemos entender que un niño tenga una visión del 100%, de lejos y de cerca, pero resulta que ese niño no ha aprendido a leer. Entonces, cuando revisan solamente esta parte de revisar solamente la agudeza visual, esos niños dicen, pues es que ve bien, mándalo al psicólogo, al psiquiatra, pues a ver qué pasa. Y resulta que el problema era de habilidades oculomotoras no desarrolladas, es decir, cómo mueven los ojos esos niños para poder captar e interpretar la información. Siguiente, por favor. Y el reflejo rojo. Hay aplicaciones hoy hasta con el celular que tomando una fotografía podemos determinar si ese reflejo es adecuado. Antiguamente con las cámaras tradicionales
nos asustábamos de, me salieron los ojos rojos en la fotografía. Eso es bueno, es lo importante. ¿Qué pasa si a ese chiquito no sale esa fotografía adecuada? Bueno, puede ser algo tan sencillo clínicamente como una ambliopía o algo tan grave como cáncer, retinoblastoma, catarata. Entonces, es importante que estos 5 puntos, y no quiero escucharme como Adal Ramones, pero estos 5 puntos fundamentales para hacer verdaderamente un tamizaje visual dentro de las escuelas. Siguiente. Y bueno, nuestra propuesta desde el área de la optometría es que debería de haber licenciados en optometría en el sector de salud, principalmente en zonas rurales, para que tengan precisamente ese diagnóstico oportuno y hacer una referencia, si es necesaria de urgencia, a algún nivel de segundo o tercero a las áreas de oftalmología, porque hay que recordar que a nivel de salud pública los centros de oftalmología solamente están en las zonas urbanas, y entonces colocarlos a través de las clínicas de primer nivel, IMSS Bienestar, etcétera. Necesitamos crear capacitación adecuada. Secretaría de Educación, aquí estamos, nos sumamos a ustedes para capacitar a ese personal y que haga realmente un proceso adecuado, docentes, enfermeros, médicos de primer nivel, los DIF, Secretaría de Salud, todo para enseñarles estos 5 puntos básicos de la atención. Tamiz visual obligatorio, políticas públicas, estamos aquí haciéndolo, por eso creo que la doctora Vanessa y su servidor vamos a pedir oficina ya aquí, porque venimos, tocamos, pedimos precisamente porque nos interesa cambiar eso. Muy bien. Por último, por favor, siguiente. Bueno, pues prácticamente la prevención es la mejor medicina y desde el área de la optometría nacional estamos comprometidos. Más de 8,000 optometristas egresados y alrededor de 5,000 estudiantes actuales nos sumamos a estos proyectos de OneSight, que desde hace un año hemos recorrido muchas comunidades. Gracias por el apoyo a OneSight, porque estamos creando estadística desde la frontera norte hasta la frontera sur de México y muy pronto tendremos esos resultados para presentarlos. Gracias. Gracias. Damos la bienvenida a la diputada Casandra Priscila de los Santos Flores, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Muchas gracias. Y le solicitamos nos brinde un mensaje, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Pues antes que nada quiero agradecer sinceramente a la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, por la realización de este importante foro. La verdad es que como presidenta de Atención a Grupos Vulnerables, trabajar en mancuerna con la diputada ha sido muy noble, muy loable en una acción tan importante. Y más cuando pues sabemos que más de 7 millones de personas viven con alguna discapacidad visual. Y cerca del 80% de estos casos pues podrían prevenirse y corregirse. Yo agradezco mucho la invitación y también les quiero dar la bienvenida a los ponentes. Muchas gracias al sector salud que nos acompañan. Una disculpa, vengo llegando en mi vuelo, tengo una semana de operada, pero no quería dejar de estar aquí con ustedes en este importante evento y muchas gracias por lo que hacen por la salud de nuestras niñas y niños de México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Francisco Moreno Torres, quien a partir de este momento conducirá este foro. Muy buenos días. Pues muchas gracias a todos por estar en este foro. La estructura en la que está diseñado es con mesas de trabajo y para esta mesa de trabajo dejo el uso de la voz al licenciado Nelson Marchán de Essilor Luxótica para que pueda llevar a cabo su mesa. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos todos. En este primer panel que hemos titulado La importancia de la detección temprana de errores refractivos, pues estuvo la intervención del licenciado Cristian García, y
yo quiero resaltar un poco para que sepamos la importancia de las personas que estamos en estas mesas de trabajo. El licenciado Cristian García es un gran ser humano, solidario, consecuente, analítico y preocupado por la infancia mexicana, pero lo más importante es que como licenciado de optometría de la Universidad de Durango tiene una larga carrera como docente, instructor universitario, pasión por generar y liderar cambios estratégicos de la profesión en el país y evidentemente pues denominarse como gran promotor de la salud visual y ocular en México. Es importante saber que estamos frente al presidente de la Asociación Mexicana de Colegios, Consejos, Escuelas y Facultades de Optometría ANFECO, que hace parte del grupo de creadores de la Asociación Mexicana de Optometría Pediátrica, hoy la más grande asociación disciplinar académica, continua y formal, y que él es uno de los grandes precursores de la educación posgradual con diplomados académicos para la actualización desde su tierra, la comarca lagunera. Entonces, qué importante, licenciado, contar con usted. En esta mesa de trabajo, en la primera mesa de trabajo, hablando de la detección temprana de los errores refractivos, tenemos que hacer conciencia que los defectos refractivos en niños que incluyen afecciones o errores refractivos como miopía, hipermetropía, astigmatismo, son un problema de salud pública en México. Necesitamos que evidentemente pongamos nuestros ojos en las comunidades más vulnerables que están con falta de acceso al servicio de salud visual y ocular. La detección temprana es súper importante. Entonces, si no tenemos una claridad de las políticas existentes o una revisión de las mismas o una publicación y socialización del interés y de lo importante que deberíamos generar todos los residentes de este país sobre las mismas, pues no vamos a tener un muy buen rendimiento en nuestro proceso. Este problema, los errores refractivos no corregidos, pues sugiere que conforme a que pasa el tiempo, con la nueva tecnología, con la nueva contaminación visual, con los avances de la ciencia en otros aspectos, pues estamos encontrando tasas altas de miopía, astigmatismo, hipermetropía en niños no corregidos que afectan no solamente su problema visual, sino su crecimiento y su inclusión biopsicosocial. La intervención temprana es importante. En México tenemos datos publicados por el INEGI en el 2010, algunos datos epidemiológicos del 2017, pero todo esto sucedió antes de pandemia. El mundo cambió en la pandemia y evidentemente la salud visual y ocular de los niños está afectada. Abordar entonces estos defectos refractivos desde su detección temprana es campo de la salud pública y es responsabilidad de todos nosotros, las personas que estamos vinculadas al negocio de la salud visual, que no es más que educar, formar personas para que cada día sean más conscientes de su labor de detección y tratamiento, llevar un análisis efectivo de costos y beneficios para estos usuarios finales, pero lo más importante, hacer un monitoreo continuo de los programas de salud. Permítame entonces presentar a ustedes a nuestra siguiente ponente, la doctora Vanessa Bosch, con el tema de incidencia e impacto de errores refractivos en infancias, la importancia de los datos duros. La doctora Vanessa Bosch es profesional, es una profesional comprometida con la humanización y actualización en el manejo integral ocular y visual de niños y adolescentes. El tema le apasiona, le compromete, le desafía en su propia cotidianidad, desenvolviéndose en el área clínica, en la investigación, en la salud pública, pues además de sus roles de mujer y profesional de la medicina. Es una destacada oftalmóloga que ha trabajado en catarata congénita, en retinopatía del prematuro, agudeza visual infantil, retinoblastoma, cuenta con más de 15 años de experiencia en el área disciplinar y se formó como oftalmóloga en el UNAM. Gracias a sus logros en diferentes roles, ella es reconocida como una de las mejores especialistas en oftalmología en la Ciudad de México. Actualmente les presento a la presidenta del Colegio de Visionistas Refractivos de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y jefe del Servicio de Pediatría del Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenida, doctora Bosch. Gracias. Gracias, muchas gracias, Nelson, por la bonita presentación. Encantada de estar aquí y de platicarles un poco cómo es que estamos todos juntos, ¿no? Esta conjunción que tenemos ahorita como grupo es algo que no se había dado previamente y esto que nos lleva a la historia, ¿no? La historia es lo que nos ha hecho trabajar en conjunto, no me dejará mentir la doctora Sonia,
somos poquitos y el problema es muy, muy grande. Entonces, o trabajamos en equipo o nos va a ganar. No hay de otra y eso tenemos que entenderlo. Y no nada más es optometría, oftalmología, pediatría o personal de la salud. Somos todos, ¿no? Yo oigo muchos papás que llegan con sus lentes puestos y le dice, señora, ¿desde cuándo no ve bien su niño? No, pues tiene dolor de cabeza desde hace 2 años. ¿Y por qué no lo había revisado? Porque no sabía que los niños necesitaban lentes. Tenemos que romper todos estos mitos, ¿no? Los niños también tienen derecho a ver bien. Lo dijo el diputado y lo dijeron mis compañeros antecesores. La visión es el eje, es el motor que va a jalar el desarrollo psicomotor de los niños. El apego con la mamá es por la visión. Desde la primera vez que un bebé ve a su mamá en los cuneros, desde ahí se hace un apego emocional. El desarrollo psicomotor, el que el niño se pueda sentar, caminar, gatear, todo eso es porque nos imitan, nos ven, nos imitan. En la pandemia, de hecho, fue curioso porque hubo retraso en el desarrollo verbal de los niños de pandemia. ¿Por qué? Porque todos andábamos con cubrebocas y no nos veíamos, no nos veían hablar. Y entonces hubo un retraso global en el desarrollo del habla. Entonces la visión tiene que ver con todo. Y una de las maniobras con mayor costo-efectividad en salud pública es poner lentes en niños pequeños, es detectar errores refractivos y poner lentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud dijo que necesitábamos mejorar nuestros estándares para detectar problemas de visión y disminuir la discapacidad visual en el mundo para el año 2020, se intentó, se publicó, se hicieron muchos programas de salud pública y malamente solo bajamos la discapacidad visual en un 4% en 20 años. Entonces, tenemos que seguir haciendo estrategias para poder atacar esto. Es increíble que la primera causa de discapacidad visual en el mundo sean problemas de lentes, ¿no? O sea, sean problemas de lentes tanto en la infancia como, por ejemplo, en los adultos mayores que no pueden ver de cerca, y qué horrible es no ver de cerca, la verdad. Entonces, mucha gente no sabe que eso se puede corregir. Y cuando yo estudié oftalmología, pues la miopía era una condición, no me va a dejar mentir la doctora Sonia. Cuando nosotros estudiamos te ponían unos lentes y era todo lo que te enseñaban de miopía, ¿no? Más de 5 dioptrías, había que dilatarlos para buscar que no se les desprendiera la retina. Hoy por hoy, a partir del 2013, que hay estudios muy serios acerca de la miopía, sabemos que es una enfermedad que afecta a todas las estructuras del ojo y que tienen componentes químicos y estructurales que hacen o que están determinando que en Asia sea la primera causa de ceguera y discapacidad. Hoy por hoy, la miopía ya lo es. Y después de la pandemia, como dijo Nelson, pues estamos peor. La miopía es, como les digo, hoy por hoy la condición ocular más común en el mundo. En el año 2000 se estimó que 1.400 millones de personas tienen miopía. De estos, miopía alta, que no es lo mismo. O sea, una miopía arriba de 4 o 5 dioptrías nos va a predisponer a aumentar nuestros riesgos de enfermedades oculares de manera muy importante. Más de 80 millones de casos de miopía son en niños y contando. Se dice que cada 30 segundos un niño se vuelve miope en el mundo. Entonces vamos muy tarde. La que sigue, por favor. Y bueno, definitivamente es un problema global de salud pública. La Organización Mundial de la Salud ya dijo que no existe ningún programa de rehabilitación para la siguiente mitad del siglo que contemple toda la discapacidad visual que se va a presentar después del 2050 en nuestros niños por no detectar la miopía a tiempo. Entonces va a intervenir, como dijimos, en el desarrollo del niño, en la educación, en su integración a la vida económica, en su calidad de vida. Y la que sigue, por favor. Como dijimos, el costo anual de lo que nos cuesta a todos nosotros a nivel del mundo la miopía es de aproximadamente 328 mil millones de dólares por año. Imagínense eso comparado a ponerle unos lentes a los niños, pues no tiene punto de comparación, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, este fue uno de los estudios que nos volaron la cabeza. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Porque va a ser una proyección del año 2000 al año 2050, otra, en donde se ve el incremento importantísimo
de la incidencia de miopía en el mundo, al punto que para el año 2050 más de la mitad de la población mundial, o sea, más de 4 billones de personas van a tener miopía. Y el tema no es nada más ponerle los lentes, que ese ya es un tema muy, muy grande. El tema es todas las complicaciones que se vienen después en el área de la salud. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora sabemos también que el antecedente familiar es importantísimo, ¿no? Si un papá tiene lentes, el niño va a tener un 70% de posibilidades de usar lentes, pero si los dos papás tienen lentes, 90% de posibilidades de que ese niño use lentes, ¿no? Y aún así les digo que me llegan las mamás con sus lentes bien puestos diciéndome que no sabían que el niño necesitaba lentes, ¿no? A pesar de que ellas los usan. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el mapa de cómo está el mundo ahorita. Como les digo, en Asia ya es el problema número 1 de salud pública visual, la miopía, y así estamos los demás. Pero vean la proyección al 2050, la que sigue, por favor. Así va a estar el mundo, o sea, hacia allá vamos. Entonces, o atacamos este problema en equipo o nos va a ganar, ¿no? Como dijimos. La que sigue, por favor. Y bueno, todo esto empieza, como dijimos, desde el nacimiento, la visión se autoestimula, la visión va ganando, vamos aprendiendo a ver, pero hay un proceso que se llama metropización, que es que el niño va adecuando su visión y su refracción hacia las actividades que se necesitan hacer. La que sigue, por favor. Y bueno, pues antes no teníamos estos temas, pero ahora hablamos de algo que se llama premiopía, que son pacientes generalmente menores de 4 o de 5 años que presentan equivalentes esféricos o graduaciones más pequeñas de la que deben de ser sin todavía llegar a ser miopes. Entonces esto es algo que nace del 2018 para acá, en el que ya les pone una bandera a estos niños y se llama premiopía. Este niño todavía no es miope, que es algo que hemos discutido Nelson y yo mucho, pero va a ser miope. Entonces, por lo tanto, tengo que empezar a prevenir desde ahorita que no progrese hacia una miopía. Y esto, como les digo, es algo que no existía hace 15 años que yo estudié oftalmología. Lo que sigue, por favor. Como dijimos, pues la miopía, la que sigue, por favor, va a afectar a todas las áreas del ojo y bueno, tiene un componente multifactorial que es la genética, que ahora sabemos, como dijimos, si un papá tiene lentes, si 2 papás tienen lentes, pero llegó algo que se llama pandemia y con eso llegó algo que se llama abuso de los dispositivos electrónicos, algo menos, y todo esto hace que aumente todavía la miopía. Entonces, si yo ponía lentes a niños de 10, 11 años, ahora ponemos lentes a niños de 3, 4 años. Y mientras más tempranamente empiece la miopía, mayor cantidad de miopía voy a tener, porque el ojo deja de crecer a los 20 años. Entonces, si empiezo a los 3, tengo 17 años para que ese ojo siga creciendo, a diferencia de si empiezo a los 12, donde solamente tengo 8. Entonces, cada dioptría cuenta, cada año de edad menor que se presenta cuenta, y eso predispone al paciente o al niño a pasarla peor a sus 40, 50 años. La que sigue, por favor. Esta es parte de la genética. Se han encontrado del 2013 para acá 150 genes o más, donde sabemos, la que sigue, por favor, que hay un factor genético importante. Y bueno, se han encontrado estudios de dónde está el sitio para detener o para aumentar la miopía. Ya sabemos que está en una zona específica de la retina. La que sigue, por favor, y gracias a estos estudios en animalitos, la que sigue, por favor, es que ahora tenemos tratamientos que van directamente a atacar la progresión de la miopía. Y sabemos, como dijimos hace rato y como dijo el diputado Héctor, pues que actividades al aire libre es importantísimo. ¿Por qué? Porque el ojo tiene receptores para sol que tienen que estar estimulados en exteriores, en la luz del sol. De nada me sirve poner al niño junto a una ventana porque los lúmenes son mucho menores. Tiene que salir el niño a la calle. Y en ciudades como estas, ¿qué niño sale ahora a jugar a la calle? Nadie, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso. Actividades a corta distancia, pues sí, igual, ¿no? Es bien fácil y no me dejarán mentir, ustedes en cualquier restaurante, en cualquier parque, en cualquier cosa,
el niño trae el teléfono de la mamá, de la abuelita, de la tía, y están, dice la encuesta nacional de tecnologías, dice que los niños están hasta 6 horas frente a una pantalla de teléfono. Y eso es una exigencia visual enorme para el ojo que aumenta las posibilidades de una miopía alta, ¿no? Entonces, como dijimos, es multifactorial y tenemos que estar todos aquí a nivel de educación, de atención primaria de salud, de nivel 2 y de nivel 3 de atención. La que sigue, por favor. Los dispositivos electrónicos pues llegaron para quedarse, no van a desaparecer. Antes los dábamos así, ahora la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Oftalmología nos dicen que a partir de los 4 años, que antes está prohibido, en Australia están prohibidos hasta los 12 años. Ya cada vez vamos ganando batallas con eso, porque es bien fácil darles el teléfono, pero luego quítaselos, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, nos pasan estas cosas, ¿no? Lo que dijimos que no nada más ya es un problema visual, o sea, ya el uso de dispositivos electrónicos está alterando en otras áreas de la salud, como es adolescencia precoz, problemas en el cuello, problemas de túnel del carpo que antes eran de adultos mayores, ahora son de pacientes pediátricos. Y están estos dispositivos que uno no entiende, ¿no? El niño, en lugar de que esté aprendiendo a ir al baño, están enseñándole ahí un iPad, pues no está nada concentrado, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, como dijimos, pues tienen que estar en el exterior. En los libros recomiendan estar 2 horas al exterior. Yo sé que en una ciudad como la nuestra, con las actividades que nos tocan, es muy difícil, y por eso hay una diferencia importante entre los niños de ciudad y los niños del campo, donde se presenta una incidencia menos de errores refractivos. Pero, bueno, pues es de las cosas que tenemos también que educar, ¿no? Nos toca a todos nosotros llevar este mensaje. La que sigue, por favor. Y bueno, decir que, como dijimos, hasta los 20 años crece el ojo y es ahí donde nosotros podemos prevenir. Después de esto ya es solamente atender. Entonces nos toca y tenemos una ventana de oportunidad para poder frenar lo que es la miopía y el avance de la miopía en la generación de niños que tenemos ahorita, y prevenir la discapacidad visual que espera esa población después de los 50 años de edad. La que sigue, por favor. Estos son todos los problemas que se pueden desarrollar si dejamos a la libre evolución a la miopía. Como ven, desprendimientos de retina, y la retina pues es el rollo de la cámara. Si se desprende son células nerviosas, o sea, si se desprende no hay intercambio, no hay trasplante, y eso no va a pasar pronto además, o sea, no va a existir un trasplante para eso. Entonces tenemos que cuidar la que tenemos, porque además a estos niños sus ojos les tienen que servir 100 años por lo menos, que es lo que van a vivir, ¿no? Entonces cuidemos nuestros ojos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí están las proyecciones. Estos son metaanálisis, ¿no? Que son datos duros, en donde nos dice que, por ejemplo, un miope de arriba de 6 dioptrías tiene hasta 825 veces más posibilidades de maculopatías miópicas, y eso va a hacer que el paciente a los 60 años ya no pueda hacer sus actividades de la vida diaria, mermando su calidad de vida impresionantemente. La que sigue, por favor. Y bueno, como dijimos, ahorita en Asia esto ya es un problema de salud pública. Vean cómo son los salones, ya son unas peceras. ¿Por qué? Porque los niños les tiene que dar el sol. Y vean cómo de plano los tienen que alejar de los textos o de los dispositivos electrónicos a través de estas barras que tienen. Y si no queremos que nuestros niños acaben en una pecera tomando clases y haciendo esto, pues tenemos que actuar, ¿no? Esto es un llamado a la acción de todos. Gracias. Doctora Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, en este primer panel tuvimos la oportunidad de escuchar a 2 grandes protagonistas de la defensa de la salud visual y ocular integral. Tenemos que entender que en el ser humano las consecuencias de daño ocular, muchas de ellas vienen y proceden del cuidado y la atención temprana visual y ocular de los niños. Entonces tenemos que generar actividades de promoción y prevención en la infancia mexicana para cuidar de la economía misma de este país cuando ellos sean adultos.
Como conclusión también hemos tomado el ejemplo de la miopía, la doctora Vanessa se refirió mucho a este tema, pero tenemos que analizar los datos duros también e integrarlos como parte de un proceso de crecimiento normal. Muchos de los estudios que se presentan en México hablan de que el primer renglón de defecto refractivo es el astigmatismo, pero lo que tenemos que entender es que el astigmatismo es una mezcla de la disparidad del mismo error refractivo en el mismo ojo, siendo miópico, hipermetrópico o mixto. Entonces, tener un astigmatismo miópico compuesto significa tener una miopía compleja. Entonces, cuando analizamos estos datos, vemos que cada vez la población sí tiene más errores refractivos y necesitamos entonces trabajar de la mano de la prevención y de la atención, de la optometría y de la oftalmología, pero más importante trabajar sobre todo el grado de comunidad desde la pequeña infancia, porque como lo mencionó la doctora Vanessa, a los niños menores a 9 años es a quienes debemos acudir de forma temprana con realmente tratamientos que no solamente corrijan su defecto visual, sino que hoy en día ya existen a nivel óptico que pueden ralentizar o desacelerar la progresión de su miopía, no para ganar menos defectos refractivos, sino para cuidar la salud del ojo. Consecuencias como una maculopatía miópica, un glaucoma abierto, un glaucoma primario de ángulo abierto, una catarata subcapsular posterior o un desprendimiento de retina, pues son consecuencias oculares de un daño miópico no corregido a tiempo. Como conclusión de este primer panel, entonces, pues yo me permito cerrar diciendo que el mejorar el acceso a los servicios de atención optométrica y oftalmológica, incluidos exámenes oculares completos y medidas correctivas, es esencial. Los servicios de salud en México deben promover políticas que garanticen que los screening visuales y no solo la toma de agudeza visual, como lo mencionaba el licenciado Cristian, estén disponibles como un beneficio estándar para los niños hasta los 18 años, como un resultado de una política mandatoria nacional. Las campañas de concientización pública que educan a las familias o a los cuidadores de los niños sobre la importancia de la salud visual infantil y los recursos disponibles pueden mejorar aún más la aceptación y adherencia del tratamiento de corrección visual permanente que nos ahorra gastos innecesarios en el cuidado de la salud ocular del adulto del mañana. Entonces, pues el tamiz y la detección temprana infantil son una necesidad y estamos gritando y estamos implorando que todo México tenga a disposición esta herramienta. Finalizamos este primer panel. Muchísimas gracias. A continuación, iniciaremos con el segundo panel, que se llama el tamiz visual básico en el sistema de salud escolar y comunitario. Le pedimos a la diputada Cassandra que nos acompañe en este inicio. Está con nosotros también la doctora Sonia Corbera Villaseñor y para conducir este panel, la licenciada Carla Lechuga de la Fundación OneSight Exilor Luxótica. Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida al panel 2 de nuestro foro titulado Tamiz Visual Básico en Sistema de Salud Escolar y Comunitario. Este tema es crucial porque la salud visual no solo impacta en la calidad de vida, sino también en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, así como el bienestar social. Detecta oportunamente alteraciones visuales, permite prevenir complicaciones y garantizar igualdad de oportunidades para niñas y niños y la población en general. En este espacio abordaremos cómo implementar el tamiz visual básico en 3 entornos clave. Sistema de salud para fortalecer la atención primaria y la referencia oportuna, ámbito escolar, asegurando que los estudiantes tengan condiciones óptimas para aprender, comunidad, donde la detección temprana puede marcar la diferencia en poblaciones vulnerables. Nuestros panelistas compartirán experiencias, estrategias y retos para lograr que estas acciones sean efectivas y sostenibles. Sin más preámbulo, damos inicio a este panel. Permítame presentarles a la maestra Gabriela Lozano, directora en áreas de sustentabilidad, negocios sociales y filantropía, con enfoque en escalamiento de impacto para comunidades vulnerables. Ha trabajado en el diseño de modelo de negocios sostenibles, alianzas estratégicas y proyectos que integran tecnología para el bien social. Representa a OneSight Exilor Luxótica Foundation, directora en el área de sustentabilidad, negocios sociales y filantropía.
OneSight es una organización que colabora con la OMS en iniciativas SPECS 2030, cuyo objetivo es incrementar la cobertura efectiva de errores refractivos en un 40% para el año 2030. Esta iniciativa se centra en 5 pilares: servicios, personal, educación, costo y vigilancia, buscando mejorar el acceso a la atención visual en entornos vulnerables y reducir el impacto en la visión no corregida, que afecta a 2.7 mil millones de personas en el mundo. Es reconocida como speaker y educadora en temas de sostenibilidad, negocios inclusivos y alianzas multisectoriales. Bienvenida, maestra Gabriela. Muchas gracias. Voy a volver a tomar la palabra. Ahora voy a hablar acerca de la iniciativa SPECS, que es de la Organización Mundial de la Salud. Como ya hemos hablado tanto con los doctores y licenciados en optometría, la principal causa de discapacidad visual en la población infantil, la principal discapacidad en la población infantil y adulta es un tema de errores refractivos. Es la segunda causa de ceguera y la discapacidad más frecuente sin tratamiento. Justo por esto, la Organización Mundial de la Salud lanza la iniciativa SPECS, que se alinea a 5 pilares. Uno de ellos es servicios. La idea es que tengamos servicios y productos al alcance de todos. Profesionalización, personal de salud, que pueda atender todo el tema de salud visual, desde el reconocimiento hasta el tratamiento. Educación para la población sobre temas de salud visual. El costo, tenemos que buscar que haya productos asequibles al alcance de todos, y finalmente supervisión, que viene con toda la parte de generación de datos, de investigación y esto pueda soportar los programas. Y como OneSight somos socios de la Organización Mundial de la Salud en la iniciativa SPECS. Lo que estamos buscando a través de varias iniciativas, foros y concientización en general en la comunidad, tanto padres, madres y cuidadores, docentes, personal de salud, es que logremos llevar estos 5 pilares a todos los niños, niñas y adolescentes en el país. Y lo que buscamos con esto es que, pues, al ver más y ser más, la buena visión tenga el poder de liberar el potencial de toda la población, no solamente de los niños, pero específicamente de los niños, porque están en una edad en la que una semillita puede crecer para hacer un árbol y dar frutos y tener, pues, los programas para poder encaminar hacia la salud visual es muy importante. Gracias. Muy importante esta iniciativa con la Organización Mundial de la Salud. Nos acompaña también la doctora Sonia Corbera Villaseñor, especialista en oftalmología pediátrica, quien nos expondrá impacto de los errores refractivos no corregidos en el desarrollo cognitivo y el bienestar psicosocial infantil, un tema que nos recuerda la urgencia de atender la salud visual desde la primera infancia. La doctora Corbera es médico oftalmólogo con una destacada trayectoria en investigación, especialmente en estudios pediátricos en México. Forma parte del Consejo Mexicano de Oftalmología, de la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, y actualmente integra el grupo de expertos que coordina el Colegio de Visión y Estados Refractivos en la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Actualmente conduce importantes investigaciones sobre el control de la progresión de la miopía en niños mexicanos, con datos de seguimiento a largo plazo, lo que la convierte en una de las principales expertas en miopía infantil y adolescente en nuestro país. Adelante, doctora Sonia. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Agradezco la invitación y les manifiesto lo contenta que me encuentro porque veo tanta gente interesada en pro de la salud visual infantil. El tema que vamos a mencionar, del cual vamos a hablar, ¿me pasan la primera diapositiva, por favor?, del impacto de los errores refractivos no corregidos en el desarrollo cognitivo y el bienestar infantil. Quiero que pensemos en algo que muchas veces damos por hecho. ¿Me pasas la primera, por favor? La primera. Exacto, gracias. El hecho de ver.
Imaginemos, pues, por un momento, a un niño que no logra determinar o procesar las letras del pizarrón, que confunde formas, que batalla para distinguir colores, contrastes y, lo más interesante, que nadie lo nota. El niño empieza a creer que no puede, que no entiende, que no vale, pero en realidad solo necesita una oportunidad para ver con claridad. Cuando un profesional de salud corrige correctamente la visión de un niño, no solo le está cambiando la manera de mirar el mundo, le cambia su mundo. La que sigue, por favor. Para entender el proceso de visión en el impacto cognitivo y en otras áreas de asociación cerebral, tenemos que empezar a decir que la visión es una función que se aprende. Somos seres binoculares, lo que nos permite tener mayor percepción de profundidad, contrastes en escalas de sensibilidad mayor, es decir, lo brillante ver lo más brillante, juzgar las distancias con mayor precisión, visión de 360 grados que nos permite que mejore nuestra conciencia espacial. Estas capacidades son esenciales para las tareas cotidianas, como por ejemplo impacto en tareas de ejecución perfecta, mantener una fijación más prolongada durante la manipulación de objetos y verles el detalle. El niño puede ver la hormiga, pero no ver las patitas de la hormiga porque ve el contraste nada más. Leer, moverse con seguridad, coordinación ojo-mano, cálculo de la trayectoria de los objetos en movimiento. La que sigue. Cuando el niño tiene ceguera bilateral, es muy fácil que los padres y los profesionistas se den cuenta de eso inmediatamente. Cuando el niño tiene ceguera monocular, esta puede pasar totalmente inadvertida. Los errores refractivos altos o asimétricos no corregidos no son solo un problema de visión, son una discapacidad inadvertida la mayor parte de las veces que limita el aprendizaje, el desarrollo cognitivo y hasta el bienestar emocional. La que sigue, por favor. El avance en la tecnología ha logrado una mayor comprensión de lo que ocurre en la corteza visual humana, con resonancia magnética funcional, donde se logra apreciar cómo el estímulo que llega de cada ojo a la corteza cerebral se transforma en uno solo, logrando un efecto sumativo en un área mucho más extendida cuando vemos con los dos ojos como si fuera una sola imagen. Cuando el estímulo es recibido de forma asimétrica o la cantidad del estímulo es menor, se observa una asimetría en la información, complicando que fusione la imagen. Un ojo le hace ruido al otro y no se logra poder concentrar en el objeto en una dimensión de profundidad y de contraste. El niño se adaptará a este proceso siendo una población no homogénea porque va a depender del estrato socioeconómico en el que se encuentre. La que sigue, por favor. Por lo tanto, el ojo y el cerebro son un binomio inseparable y todo lo que ocurra en uno estructural o funcionalmente impactará en el desarrollo visual. La que sigue. Hay que considerar que existe un periodo en el cual podemos abordar para generar cambios funcionales cerebralmente. Esta ventana de oportunidad terapéutica se cierra al avanzar la edad y en edades tempranas el niño. Por lo tanto, un diagnóstico y tratamiento oportunos harán la diferencia. La visión, la que sigue, es una función que se aprende. La que sigue, alcanzando un desarrollo en lo mínimo visible, es decir, monocularmente, el 20-20, hacia los 2 primeros años de vida, el niño ya va a alcanzar a ver el 80%
de lo que es la representación de esta escala, repito, en lo mínimo visible. Hacia los 5 años de edad ya tenemos pues que un niño tiene el 20/20 con cada uno de los ojos monocularmente. Este proceso sigue avanzando. La que sigue, lo último que tarda en desarrollarse es la visión binocular. La que sigue. Es esta la capacidad de ver en tercera dimensión, logrando percibir los contrastes de lo que yo estoy viendo, la capacidad de ver el movimiento de los objetos y poder definir lo que son, darle la forma y ver en profundidad, como ya lo mencioné. Que el niño pueda acceder posteriormente a los códigos, a las letras, a la que sigue, por favor. Identificar rápidamente objetos en movimiento para poder analizar, procesar y ejecutar posteriormente. Las redes neuronales que se necesitan para la lectoescritura, si tienen un impulso débil, obviamente no se van a reforzar y el niño no podrá acceder a los códigos, letras e incluso impactará en el lenguaje mismo. La que sigue. Si un niño presenta retraso en las pautas del desarrollo visual, como es el contacto visual, esto es un llamado de atención rápida, urgente. El niño, si no alcanza a ver la cara de la mamá, no podrá copiar la sonrisa social. La que sigue. El diagnóstico diferencial del retraso. Karen lo tiene. En la madurez visual son muchos, siendo el defecto refractivo alto uno de los más frecuentes. La que sigue, por favor. La hipermetropía alta es una de las más frecuentes. Sin embargo, sí podemos encontrar también astigmatismos, miopías en menor frecuencia y otros aspectos de funcionalidad que el niño no tiene porque la señal no le llega correctamente para acomodar. Por lo tanto, el paciente o el niño va a ver y las imágenes emborronadas. Cuando el niño tiene otras alteraciones, como por ejemplo alteraciones motrices, es importantísimo abordar multidisciplinariamente tan rápido como lo observemos, porque está relacionado fuertemente con alteraciones en el sistema de neuronas en espejo, que hoy en día son las que se conocen como neuronas de la empatía. Por tanto, allí, en este momento, nosotros podemos diagnosticar un niño que presenta datos del espectro autista o que se acompaña frecuentemente si tiene alteraciones motrices, sobre todo. El retraso en el contacto visual, el niño empieza a tener imágenes borrosas, no favorece el hecho de que esté todo emborronado, como ya lo mencioné, el que copie la sonrisa social y las expresiones de la madre. La que sigue, por favor. Las alteraciones en el neurodesarrollo asociadas con retraso en la madurez visual hay varios estudios y generalmente uno de ellos es síndrome del espectro autista, déficit de atención con hiperactividad o hiperactividad, también problemas del aprendizaje, de tal manera que nosotros podemos abordar muy tempranamente al niño dándoles pues una calidad de vida mucho mejor. ¿Cuál es el tratamiento? La que sigue, por favor. Corregir los defectos refractivos altos inmediatamente a través de un lente bien calzado, calzado a la medida. Y si tiene otras alteraciones en el desarrollo, atenderlas inmediatamente y de manera multidisciplinaria. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. La anterior. Es que me pasé. La anterior. Esta. Las imágenes claras activan el contacto visual y copian la sonrisa visual, que son
clave para ese contacto rápido. Si nosotros agilizamos ese contacto, estamos tratando muchos otros desórdenes acompañados que podrá tener el niño en el futuro. La que sigue. La alteración visual puede estar asociada a otras alteraciones que el niño tiene, alteraciones estructurales en la vía visual de manera orgánica, ya sea en la parte anterior, en la parte posterior o en ambas. Aquí el tratamiento multidisciplinario es la clave, como ya lo vengo mencionando. En esta diapositiva, la que sigue, vemos a un niño que tiene alteraciones en la vía anterior y posterior, un niño que se tardó en hacer el contacto visual. Pues un lente en estos niños es una herramienta tan robusta porque va a crear imágenes claras, específicas, que van a ir a centros corticales para que empiece a funcionar, conectar y este niño podamos nosotros restarle discapacidades. Un lente es un arma muy poderosa. Este niño no necesitamos hacerle, no tuvimos que hacer ningún tratamiento quirúrgico o de otra índole, solo los lentes y los lentes en este caso correctos. La que sigue, por favor. No solamente el niño va a tener problemas unidireccionales de orden visual, también va a tener alteraciones en otros sistemas, movimientos oculares que son importantísimos para la lectura, coordinación ojo-mano, balance y también alteraciones en la integración multisensorial, es decir, lo que escucho, conectarlo con lo que veo. La que sigue. Un niño que no tiene impulsos claros visuales no tiene, o en este caso, no solo tiene un daño visual unidireccional, también está asociado con alteraciones transmodales, con interacciones audiovisuales en la temporalidad, percepción espacial audiovisual, lenguaje, es decir, la manera de cómo integro lo que escucho con lo que veo, fragmentada, así como otros órganos de los sentidos. La que sigue, el tratamiento en la corrección óptica de errores refractivos significativos, basándonos en las guías establecidas, en este caso, de la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica. La que sigue, ¿puede un simple lente mejorar el desarrollo visual? La respuesta es sí. ¿El tratamiento es efectivo en el transcurso del tiempo con solo corregir el defecto refractivo? La respuesta es sí. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un caso de una niña que nos llega, no porque la mamá piense que tiene un problema de salud, la niña ni se cae, ni se queja de que no ve, en la escuela va muy bien, la mamá nota en ciertos momentos un estrabismo y al hacer las pruebas, efectivamente, la niña tiene 20/20 con un ojo, 20/20 con el otro, de cerca, de lejos. Sin embargo, está dañada fuertemente la visión binocular. La paciente solamente ve con un ojo, activamente está suprimiendo la imagen de un ojo porque ésta le hace ruido y no puede ver con claridad, tiene que eliminarla, eliminando así la posibilidad de ver o desarrollar la tercera dimensión tan importante en la vida cotidiana. Un lente calzado correctamente nos va a dar un paralelismo inmediato. Las imágenes o el input visual es robusto, correcto, simétrico y va a llegar a las áreas precisas de procesamiento visual de orden alto para que una vez desarrollado la información que manda el cerebro al ojo sea perfecta, la niña entonces se le puede quitar el lente y va a ir disminuyendo esa dependencia del lente porque va a alcanzar ese desarrollo superior como es la fusión y la estereopsis. Una vez que el niño, la que sigue por favor, pasa ese desarrollo crítico, el niño sano está viendo perfectamente bien y de repente el niño empieza a ver mal de lejos. ¿Por qué? Porque se rompió ese balance en donde el ojo, al enfocar la imagen, que es su trabajo diario, no armoniza con el crecimiento y la elongación. Empieza a crecer más de lo normal
y entonces el niño empieza a experimentar una visión mala de lejos. Este defecto refractivo se conoce como miopía, del cual la doctora Vanessa Bosch es experta y ya nos comentó al respecto. Es un problema de salud pública reconocido mundialmente y es una causa significativa e importante de baja visual y un factor de riesgo para otras condiciones oculares serias en el futuro. Se considera, la siguiente, por favor, que la miopía, la siguiente, por favor, es la anterior. Es la primer causa de ceguera permanente alrededor del mundo. La verdad es que mi asombro es grande cuando pienso que la calidad de vida de todas esas personas con un lente puede hacerse diferente. La que sigue, por favor. En COVID cambió el estilo de vida y abismalmente la prevalencia, la incidencia de miopía se fue muy alta. En niños que anteriormente no veíamos que tenían miopías y miopías progresivas, las empezamos a ver cada vez más frecuente. En un estudio del doctor Jason Yam en Hong Kong, encontró que se disparó 2.5 veces más en aquellos niños que anteriormente no veíamos miopía. La prevalencia de la miopía es un 25% y aumentando. Esto dado a hábitos que se han cambiado. Los niños no salen al exterior, pero no salen al exterior no solo aquí en la ciudad, no salen al exterior tampoco en mi ciudad. Y conocimos a unas personas en Rusia, tampoco quieren salir en Rusia, ni en Australia, ni en Inglaterra, ni en ningún lado. Los niños hoy en día se pasan dentro de casa y lamentablemente con el uso de pantallas cada vez mayor. El impacto de la miopía, la que sigue por favor, en la salud en general afecta en muchos órdenes de la vida cotidiana. El niño en su actividad física, en el deporte, se siente inseguro, emocionalmente no se siente capaz de realizar muchas situaciones en la vida cotidiana, lo caro, lo costoso del lente, la dependencia de un lente, etc. Esto se corrige, este efecto, la que sigue por favor, se corrige con lentes. Lentes calzados a la medida, el lente, la prescripción del mismo no es un tema que se debe de tomar con mucha seriedad porque si no se hace correctamente estaríamos perdiendo ese niño la oportunidad de ver bien y de tener un impacto de vida mejor. También quiero decir que los lentes de visión sencilla no reducen la progresión de la miopía y con esto las alteraciones que la doctora Vanessa ahorita nos mencionó de complicaciones de degeneración o cambios degenerativos en el futuro que son irreversibles y que no hay tratamiento. Aquí tenemos otras medidas, tanto ópticas, médicas, como cambios y estilos de vida. Cada vez que se trata correctamente a un niño, se está sembrando en él una oportunidad de aprender, de soñar, de alcanzar su máximo potencial. No solamente se trata de un orden de que vea mejor, sino de cómo impacta en muchas áreas de su vida. Ayudarles a ver no es un acto médico únicamente, es un acto de amor, de justicia y de esperanza. Muchas gracias. La que sigue. Muchas gracias, doctora Sonia. Muy interesante los datos que nos muestran. Cerrando este módulo, quiero presentarles al secretario técnico de la Comisión de Derechos de la Niñez, el maestro Francisco José Moreno Torres, quien tiene más de 30 años de experiencia parlamentaria y es quien lleva ahora la Secretaría Técnica. Ha sido de muy gran apoyo para nosotros, parte fundamental para que esto se hiciera posible y además de que trae trabajando legislativamente muchas iniciativas públicas para la salud visual. Adelante.
Muchas gracias. Pues primero que nada, sean todos bienvenidos y qué gusto que asistan aquí a la Cámara de Diputados, que siempre es complejo, ¿no? El traslado y venir, pero tengan en cuenta que aquí siempre tendremos las puertas abiertas. La instrucción de la diputada presidenta es que a las organizaciones de la sociedad civil, a todas las personas que se acerquen a la comisión, pues les podamos dar la mejor atención posible. Y así fue como llegaron, ¿no? Llegaron con nosotros solicitando este espacio. Nosotros consideramos que en el tema de la salud visual para la niñez y la adolescencia mexicanas no es un privilegio, ¿no? Es un derecho que deben de tener todos los niños, y es terrible ir conociendo las historias que de pronto se van dando por los temas, pues sí, que faltan especialistas, que faltan medicamentos, que faltan tratamientos. Una de las propuestas que hizo la presidenta en el presupuesto y que ha estado impulsando de manera constante es buscar el presupuesto para formar más pediatras, para formar más especialistas pediátricos en todas las gamas y sobre todo pues en algo tan sensible como es la salud visual. Les quiero comentar que en general el tema salud visual es un tema que no está dentro de las agendas y es algo que queremos nosotros desde la comisión proponer. La modificación que se está impulsando es para crear dentro de la Ley de Derechos de la Niñez y la Adolescencia precisamente este derecho, el derecho a tener todos los accesos a la salud visual. Estamos generando foros como este y reuniones para nutrirla y yo creo que a la brevedad podremos estar dando a conocer este proyecto que además quiero también hacer la puntualización. Ha tenido una serie de sumas en las cuales podemos pues incluir lo que ha estado haciendo OneSight, lo que ha hecho el Colegio de Optometristas, lo que hemos estado recibiendo el día de hoy. La versión estenográfica de este foro será incluido dentro de la exposición de motivos que estamos trabajando. ¿Qué estamos nosotros buscando con esta iniciativa? Se está buscando garantizar la atención visual oportuna, gratuita y accesible. ¿Por qué? Porque estos son los temas que deben de aterrizar en la ley de derechos, es una ley general, la cual debe abrir esta puerta. Tenemos una ley general de salud. La ley general de salud regula cómo funcionan los servicios, pero la ley que regula o que plantea los derechos de la niñez y de la adolescencia, pues es la que se dictamina en la comisión. Por eso esta iniciativa busca ir hacia allá. Estamos buscando promover la inclusión educativa y social de menores con discapacidad visual. Es un tema muy sensible, es un tema muy necesario y que pues están haciendo con esta petición ciudadana. Entonces es obligación de la comisión el poder escucharlos. Estamos buscando también reducir desigualdades entre las zonas rurales y urbanas. Normalmente cuando se hacen planificaciones y se hacen todas las programaciones, ¿no?, de las políticas públicas, se deja de lado esta parte humana. Debemos de entender dónde se está desarrollando la vida, dónde se está desarrollando las problemáticas y cómo se van a atender. Entonces, es muy importante dejar dentro de la ley esta reducción de desigualdades entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Y además, estábamos comentando que es muy necesario cumplir con los compromisos internacionales en derechos de la niñez y adolescencia. La Comisión ha tenido una agenda muy constante con diversas organizaciones internacionales. Hemos tenido contacto con el DIF, hemos tenido contacto con CIPINA, con la finalidad de tener armonizada la ley. Pero es necesario que tengamos también el cumplimiento de los acuerdos que se han generado con miras a proteger el interés superior de la niñez, ¿no? Entonces, dentro de la iniciativa es una de las cuestiones que estamos planteando. La propuesta fortalece el marco jurídico de protección infantil al incorporar la salud visual como un derecho explícito, ¿no? No es algo que se deba de interpretar, es algo que debe estar en la ley.
Además, debemos de promover la equidad, el bienestar emocional y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Porque consideramos también que es muy importante que todas nuestras leyes pongan como el centro el bien común y la dignidad de la persona humana. Para concluir, quiero comentarles también que estamos previendo pues, que tenga una parte de transitorios que vincule a las demás leyes. Por ejemplo, dentro de la reforma estamos tocando los temas de la señalización en braille. La señalización en braille está considerada en las normatividades, está considerada en otros reglamentos, pero en la Ley de Derechos de la Niñez no está. Además, tampoco están los formatos accesibles. Los formatos accesibles es la forma en la que los niños que tienen alguna debilidad visual, algún problema para ver, pues pueden tener contacto con el mundo, ¿no? No está en la ley. Estamos viendo también el tema de la atención médica integral y el tema de acciones afirmativas para garantizar el acceso a la atención médica, en especial aquellos que tienen una discapacidad visual. Una discapacidad visual viene desde, como lo decía la doctora Bosch acertadamente, viene desde una ligera, ¿no? Disminución de la vista hasta problemas gravísimos, que muchos son a veces de nacimiento, algunos se pueden corregir. En mi caso, yo les puedo decir que por a mí me detectaron astigmatismo a los 7 años y no usé lentes sino hasta los 10. Y ahora, pues, cada vez que voy con los médicos es lo que me dicen, ¿no? Que si hubiera sido a lo mejor con otro tema, mi astigmatismo sería menos. Yo ahorita tengo astigmatismo en un ojo, miopía en otro. Afortunadamente no se me ha desplazado la graduación, pero ahorita ya me hice el examen para revisar cómo andamos. Pero soy uno de los casos en los que, por ejemplo, a mí, si hubiera habido adecuada prevención, seguramente habría tenido menos problemas. Yo aquí les quiero dejar una anécdota que me pasó. Estuve hospitalizado por COVID 25 días en el hospital en el INER. De los 25, 20 estuve yo desahuciado. Y pues salí bien. Pero una de las cosas que yo viví en la hospitalización es que pues, te quitan todo, te quitan los lentes. Yo, además de que veía a todo el mundo disfrazado, con gasas, con todo lo que traían y se ponían batas adicionales y todo, además de eso, yo no podía enfocar, no podía ver. Acabé teniendo algo muy raro dentro de mi hospitalización porque pues como que me empecé a adaptar y empecé a ver mejor. Cuando salía no me quedaban los lentes, estaban mis ojos en una situación diversa. Pero solamente quien ha vivido eso como paciente sabe el terror que es de pronto no ver, ¿no? Entonces, por eso creo que en esta ley, en esta reforma que se está trabajando, es algo que debemos de tener presente. Yo en 25 días les puedo decir que viví los peores terrores porque se ven sombras, no sabe uno con quién está hablando, de pronto, pues si te prenden una luz a las 3 de la mañana para sacarte sangre, hasta uno brinca, ¿no? Es un tema en el cual es que debemos de dejarlo muy claro. Sí. Definitivamente qué terrible esta historia que nos estás comentando y qué angustia. Yo me traslado a los niños que no saben ver, porque tú tenías, perdón que le hable, el parámetro de qué es la visión normal, pero en aquel niño que no sabe ver, la realidad es que el asumir que no puedo, que me están exigiendo y además haz la tarea y rinde porque tienes que pasar el examen, es una situación realmente a considerar. Y por ejemplo, en ese caso, a mí una de las enfermeras, como un caso, digamos, para que me pudiera comunicar, me pasaron una libreta. ¿Cómo escribe uno si no ve? ¿No? Y entonces, son toda esta serie de protocolos, les puedo decir que están llenos de buenas intenciones, pero necesitamos, desde la Cámara de Diputados, aterrizarlo en proyectos que reflejen esto, ¿no? Entonces, esta iniciativa que estamos trabajando, nada más que tengamos el proyecto final, se los vamos a hacer llegar para que nos hagan favor de complementar las opciones que estamos planteando, y además estamos reflejando también
todo el contenido del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que reconoce explícitamente el derecho a la atención médica y a la rehabilitación. En los casos de salud visual, lo hemos platicado a lo largo de esta jornada en la que hemos trabajado de la mano con ustedes, el tema de modificar una graduación es considerado rehabilitación y debemos también de entender que quien está usando lentes está viendo a través de prótesis. Somos personas con discapacidad. Es una discapacidad aceptada, pero es una discapacidad invisibilizada en la política pública. Por tanto, creo que la iniciativa es muy pertinente y pues, yo agradezco mucho que nos hayan dado la oportunidad de participar en este foro. Vamos a tener otras reuniones en las que pues, esperemos poder tener más retroalimentación y en cuanto esté presentada la iniciativa los vamos a invitar a todos para que puedan acompañarnos y puedan participar en la comisión. Tenemos también un pequeño anuncio por parte de la comisión y es que precisamente vamos a hacer una agenda con las organizaciones y todo quienes han acudido. Recibimos sus propuestas para los temas de presupuesto, recibimos sus propuestas para las modificaciones. Esta iniciativa que vamos a presentar es el primer trabajo legislativo, pero vamos a tener otras reuniones de seguimiento para la agenda de presupuesto. Es un tema en el que hay que dar seguimiento porque recordemos que el presupuesto se asigna, pero después vienen las reasignaciones y es ahí donde queremos pues, contar con el apoyo de todos ustedes. Yo en este momento pues cedo el uso de la voz a la doctora Carla Lechuga para que podamos continuar con esta mesa. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas por compartir su experiencia y conocimiento en este tema tan relevante. Hoy hemos reflexionado sobre la importancia del tamiz visual básico como herramienta preventiva y sobre cómo su implementación en el sistema de salud, en las escuelas y en la comunidad pueden transformar vidas. Queda claro que garantizar la salud visual no es solo una cuestión médica, sino también educativa, social y legislativa. Requiere esfuerzos coordinados, políticas públicas sólidas y la participación activa de todos los sectores. Invitamos a cada uno de ustedes a seguir impulsando estas acciones desde sus espacios, porque la visión es un derecho y una oportunidad para el desarrollo integral. Gracias por su atención y participación. Pues con esta participación cerramos esta segunda mesa y clausuramos este foro. Les pediría a todos los asistentes que si pueden pasar al frente para que tengamos una fotografía. Se va a generar un boletín informativo y está siendo transmitido por las redes de la Cámara de Diputados y por el canal del Congreso, ¿no? Entonces va a ser consultable después todo el contenido de este foro. También hemos pedido a nuestros panelistas que nos hagan llegar sus presentaciones. Estas van a estar disponibles en el micrositio de la comisión y en cuanto tengamos ya publicado en la Gaceta la iniciativa, también les vamos a hacer llegar el aviso para que ustedes puedan consultarla y puedan en su momento pues también darnos las correcciones, ¿no?, que se puedan hacer. Gracias, pues los invito por favor a que pasemos al frente para hacer la clausura de este foro. Pásale, doctora. De verdad es un sueño, si lo logra, no sabe. O sea, es un sueño, ¿verdad? Sí, definitivamente. El mejor regalo de Navidad, de la historia, sí. Me la comparten la